funcionamiento, el metronidazol. Y ahora terminamos con el balantidium coli. Balantidium, la balantidiasis. Ahí tenemos el balantidium. Acá que me pueda... Esta de acá, la forma quística, ¿no? Aunque en la forma quística no vamos a ver los cilios, pero sí vamos a ver una especie de enrejado alrededor de ello. ¿Dónde pueden encontrar? Les recomiendo que se vayan al camal. ¿No? En el camal de repente pueden encontrar ahí algo de estos quistes. No es fácil encontrar, ¿no? O en un lugar donde crían chanchitos así, que se alimentan de alimentos residuales, ahí lo encuentran. ¿No? Aquí un poquito de ese de chancho. Pueden encontrar ahí los quistes. Los trombocitos no son tan fáciles de observar, aunque recuerdo haber observado por lo menos más de una vez estos trombocitos. Son granazos, muy bonitos. Realmente son impresionantes cuando lo ves, son de gran tamaño, 60 micrómetros, o incluso pueden ser más grandes. No son muy móviles de repente como las tricomonas, pero se ven muy bien a la microscopia, ¿no? Este es una bonita microfotografía, ¿no? Vamos a ver. Y ahí tenemos el ciclo vital, es un ciclo relativamente sencillo. Acá está el quiste. En el medio ambiente el quiste persiste, ¿no? Entonces puede llegar al intestino, ¿no? Una etapa infectiva en la forma quística, y va a llegar al intestino delgado, ¿no? Y donde se va a desenquistar y originar ahora sí el trombocito. Ahí ven ustedes la célula ciliada, ¿no? Recubierta por una gran cantidad de cilios. Esa es la característica. Es algo así como un parásito trinchudito, hay bastante de estos alrededor y se mueven todos a la misma vez, en diferentes direcciones, pero se mueven. La división binaria es transversal, no es longitudinal, es transversal, ¿no? Y luego llega hasta el colon. Y ahí se va a enquistar y se repite el ciclo, ¿no? Entonces, como ven ustedes, se enquista para poder sobrevivir en el medio ambiente, y del medio ambiente, cuando es captado, vuelve a desenquistarse, desquistación o esquistación, podría ser un trombocito, o sea, la forma vegetativa, y luego de multiplicarse vuelve a ser quiste para resistir el medio ambiente, ¿no? Un ciclo de vida bastante sencillo, ¿no? Entonces la patología, ¿no? Una balantidiosis o balantidiosis aguda, o puede también ser crónica, ¿no? Esta aguda a veces es muy enérgica, puede cursar con cuadros de diarrea muy intenso. Le llaman también la disentería mediana junto con la histolítica, con la balantidiasis, tienen esa característica, ¿no? Que la histolítica no siempre da cuadros de diarrea, a veces totalmente, más bien lo contrario. Pero el balantidium sí, ya que provoca cuadros de diarrea, con tufo, tenesmo, puede haber incluso perforación y muerte si hay un sobrecrecimiento, es lo más peligroso, ¿no? Esa es la fase de disentería. Disentería se hace con sangre, para que puedan tener una idea clara, ¿no? Una diarrea inflamatoria, pero no es la única que produce. Cuando hay una diarrea con sangre, pues tenemos la posibilidad de coli, ¿no? Coli, las cepas que producen este tipo de diarrea, disenteriformes. Tenemos enfermedades bacterianas como el Campylobacter, la Yersinia, ¿no? Tenemos varios grupos que producen, pero este es un parásito, esa es la diferencia. Este es un parásito. Bien, en la forma crónica el cuadro no es muy característico, las diarreas son esporádicas, el dolor abdominal puede haber, estreñimiento incluso, no hay diarreas, puede haber incluso estreñimiento porque la diarrea es ocasional, y las lesiones intestinales pueden ser escasas. Evidentemente este cuadro se da más en adultos, porque en niños se da más. En personas debilitadas se da más el cuadro. Va a depender de tus defensas, de tu sistema de defensa. Entonces, los que viven o se relacionan con estos lugares donde crían estos animales, ya les mencioné, el 95% de los chanchitos están parasitados, ¿no? Con diferentes tipos de parásitos. Hay que tener mucho cuidado con estos tipos de establecimientos donde crían animalitos. Bueno, eso es más que todo clínica. Diagnóstico, solamente examen de las deposiciones mediante la técnica de concentración, ¿no? La técnica de Berman-Zapacón, ¿no? Es decir, esta es una técnica que ustedes van a desarrollar según práctica, ¿no? Donde se concentra el parásito, de alguna manera se le junta para poder observarla mejor, ¿no?
también en las muestras de examen directo a veces se encuentran muestras de examen directo, no van a tener problema. Este es el Chilomastis, es otro protozoario flagelado, Chilomastis mesnili, así se le llama. Aquí está el Chilomastis mesnili, es el propozoide. Acá está su clasificación, su filum, clase, orden y especie. Chilomastis mesnili. Pertenece a la orden de las retortamonas, retortamonada o retortamonas, ¿no? Es un flagelado, un mastigóforo, pero definitivo, hombre, mono, cerdo, ¿no? Hombre, mono, cerdo. Su ubicación preferente, ciego y pobre. Distribución mundial, también es cosmopolita, ¿no? De la distribución de la forma adulta, igual similares a las anteriores, ¿no? Cuerpo más alargado que ancho, ¿no? Filiforme, en cambio la tricomona era más bien piriforme, ¿no? Acá es filiforme, más alargado. Corto, con gran surco citosomal cerca del extremo anterior, presenta una fibría citoplásmica que se extiende y cruza al otro lado del extremo anterior. Núcleo anterior, 3 flagelos, cuerpo ondulante en el surco citosomal. Acá no se nota, lamentablemente, en el gráfico no se nota. No es patógeno propiamente, se le considera un comensal, ¿ya? Propiamente no es un patógeno, pero lo pueden relacionar con problemas de diarrea en niños, probablemente asociado a otros parásitos, ¿ya? Pero por sí misma es considerada un comensal. Lo que pasa es que a veces se la puede confundir con otros parásitos similares, ¿no? Ustedes en control, bueno, siempre a través del mantenimiento de las aguas lejos de los residuos fecales. Tratamiento, como no es un parásito, no requiere tratamiento. Las personas con buenas defensas normalmente lo toleran bien. ¿Quiénes pueden hacer diarrea? Las que tienen bajas defensas, son muy debilitados o están enfermos con enfermedades que provocan inmunodeficiencia. Ahí tenemos el Chilomastis mesnili. Chilomastis mesnili. Está su núcleo con su cromatina central que parece un ojo. Parece tricomona. Una pequeña abertura a manera de boca, cito, es una cavidad, una boca con citoscoma, sus flagelos, la membrana ondulante muy parecida, pero a diferencia de lo otro, su membrana ondulante tiende a irse hasta el otro extremo. En cambio, en la tricomona tiende a terminar antes del extremo, en cambio acá se va hasta el extremo. Su axostilo no se nota acá muy bien, pero ahí lo vemos en líneas discontinuas claras. Axostilo anterior y aquí no se nota un axostilo posterior, pero hay una prolongación que estaría indicando la presencia de este axostilo posterior. ¿Ya? Bien, este es el Chilomastis mesnili. Tienen un link para que puedan entrar a ver algo más sobre el Chilomastis. Muy bien, estos son en resumen los protozoarios flagelados que hemos incluido la Dientamoeba fragilis, ¿no? Pero tenemos una lectura, ustedes lo van a incluir. Lamentablemente no se puede grabar esto, pero intenté grabarlo, pero no se puede, está anulado. No se puede grabar. Oh, no, esto está colgado, yo me refiero a imprimirlo, perdón, a imprimirlo. ¿Ah? No se puede imprimir. Pero lo pueden leer, lo bajan y lo leen en la computadora, el teléfono, lo que tengan, ¿no? Porque acá esta estructura es un poco más completa, ¿no? Esta todavía no la van a leer porque no lo vamos a hacer. Y aquí sí tenemos la clasificación, los protozoarios flagelados urogenitales y gastrointestinales, nos interesa. Y ahí está. Desde su dominio, reino, subreino, intrarreino, filo, subfilo, subreclase, clase, subclase, orden, familia, subfamilia, hasta género, ¿no? No son muchos en realidad, si ustedes observan aquí, tenemos de las tricomonas y las pentatricomonas, aquí está la tricomona hominis, las pentatricomonas, ¿ya? Estas son para nosotros importantes, las tricomonas, ¿no? La Dientamoeba está dentro también de esa línea, son como primas hermanas de las tricomonas. La Giardia, que procede de otra línea, aunque también es un flagelado, pero esta procede de la Parabasalia y esta de la Eofaringia, ¿no? Bien, acá tenemos Giardia, Enteromonas, Chilomastis, Retortamonas. Es una clasificación más completa que lo que se ve en las láminas anteriores.
superior. ¿Ya? Esta clasificación hay que en todo caso tenerla en cuenta. Si bien es cierto, todas están emparentadas por el flagelo y provienen todas del subfilo Tricozoa, no significa que tengan la misma superclase y tampoco las mismas clases, ¿no? Diferentes superclases y diferentes clases, ¿no? Si vemos la Trichomonadae, tricomonas, pentatricomonas, ¿no? En cambio, la Trepanomadae tenemos Giardia y enteromonas. Y en las Retortamonadae tenemos el Xylomaxis y la Tricomonas. Pero estas últimas no son necesariamente patológicas, pero hay que tomarlas en cuenta, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Estos hemoflagelados lo vamos a ver posterior, tanto tripanosomas como leishmaniae, que son más complejos, una vida más compleja que esta, ¿no? Estos son los gastrointestinales que me gustaría que lean para que puedan enriquecer más sus conocimientos. Ya hemos visto los ciclos de vida, estos son bastante generales, ¿no? Cómo se enquista, cómo se vuelve a enquistar y cómo se desenquista, ¿no? De la forma vegetativa, esta es la forma de resistencia, de infección o inmóvil, en cambio esta es vegetativa, infecciosa, móvil y de replicación, ¿no? Y ahí pueden ustedes ver más. Acá tenemos ya las diferencias, esto sí nos interesa, ¿ya? Esta es la Dientamoeba fragilis, que no lo hemos visto. No tiene, digamos, los flagelos externos como las otras, más bien son unos flagelos que están como atrapados dentro de la célula, ¿ya? No se exterioriza, ¿ya? En eso se van a diferenciar. No es propiamente un patógeno, tampoco hay forma quística, igual que las hominis y las otras tricomonas vaginales no tienen forma quística, son básicamente trofozoíticas, ¿ya? Trofozoíticas. Este es el de tricomona hominis. Este es el Xylomaxis, más alargado, Xylomaxis. Esta sí tiene forma quística, Xylomaxis smili tiene forma quística. La Giardia, que tiene también forma quística. Esta es la famosa cara de vieja, o por esto le dicen cara de vieja. Miren ahí, si ustedes lo agrandan, van a ver muchos, incluso eso no es plano, está ondulado, es así. Eso está hacia adentro, la parte central está hacia adentro, metida así, una dobladita. Pero acá lo vemos como si fuera planado, ¿no? Desde la forma quística, así lo vamos a ver, coloreado no, pero lo vamos a ver igual, ¿no? Acá están los núcleos, el axospiro central y acá están los flagelos dobladitos, ¿no? Las enteromonas, en este caso se llama, ya tenemos la enteromona hominis, las retortamonas, ¿no? Pero estos no son patógenos, ¿no? Son comensales y rara vez los vamos a reconocer. Tendríamos que ser muy expertos en el reconocimiento de estos, son más pequeños. Y acá tenemos las diferencias, el tamaño, nos interesa por ejemplo el tamaño, fíjense los tamaños diferentes entre cada uno de ellos. La Giardia está entre las más grandes, ¿no? La Xylomaxis tiene un tamaño más o menos también, digamos, promedio, intermedio, no tan grande, pero la Giardia es un poco más grande. Su forma, acá es básicamente ameboide, piriforme, y en el caso de la Giardia es piriforme con un extremo posterior más arreglado. Tenemos también la movilidad, el número de núcleos, el número de flagelos, 4 laterales, 2 ventrales y 2 caudales en la colita. Eso sí lo podemos reconocer. Acá la imagen, acá lo vemos en la imagen. Esta es la Giardia, 4 ventrales, hay 2 anteriores y 2 caudales, ¿no? Y 4 ventrales. Eso es. Para el caso de la Giardia, me refiero al trofozoide, ¿no? Entonces ahí algunas diferencias, el disco de succión con que se adhiere a la superficie de la mucosa, y bueno, otras estructuras más de reconocimiento. Finalmente tenemos también la tricomonas, la Dientamoeba fragilis, no hay fase quística, el Xylomaxis, la Giardia, la enteromona, las retortamonas y nada más. Luego una por una se va a desarrollar, lo desarrolla, ustedes lo pueden leer, esta es la Dientamoeba fragilis. He puesto también un trabajo de Dientamoeba fragilis más completo, junto con la lectura, la parte de lectura, que es la Dientamoeba fragilis. Es una coloración, ahí lo tienen en el sistema, así que es para que lean, pues, porque
No podemos hacer todo a la vez acá, es menos probable. ¿Ah? Entonces, como ven ahí tienen bastante información, este es de la Yardia, ya mucho más completo, ¿no? Para que ustedes puedan enriquecer su conocimiento. Para que puedan ustedes reconocer estas estructuras, Yardia, Balancilium, bueno, Balancilium es flagelado, es ciliado, ¿no? Y tricomonas, lo que tienen que ustedes tener bien en claro es por lo menos cómo debe ser su morfología. ¿Ah? Entonces, en base a esa morfología lo van a reconocer, y ahí lo vemos. ¿No? En base a la morfología. ¿No? Y luego van a la práctica y ya tienen una idea clara de cómo va a ser. Ya vimos todo eso, simplemente lo revisan para que puedan ustedes ampliar sus conocimientos. ¿No? Este es un trofozoito de Yardia, mientras que este es un quiste muy bonito, un trofosfotografía bastante ampliada. Muy bonito. Estos son tejidos, cortes de tejidos. Y bueno, tricomonas. También está completa, las tricomonas. Ahí está el de fresita, que se ve mejor, ¿no? Ahí se ve mejor el cuello. Miren cómo está lesionado, ¿no? Fresa. Y estos otros no, estos todavía no, estos otros no lo vamos a ver todavía. No vamos a ver eso. Ya, creo que esos son los más básicos. Ustedes van a revisar. Es una barruga. Estos son más completos. Lo verán después. No, estos ya no. Las primeras nada más, ¿ah? Porque los hematófagos lo van a ver después. ¿Cuándo? Sí. Listo. Ahí hay varias lecturas, si desean revisar, hay mucha conexión y también al final, cuando terminen esta lectura, tienen ustedes un cuestionario. ¿Ya? Tienen un cuestionario. ¿Qué? Para el caso de la autoevaluación, el cuestionario, van a resolver todo lo que respecta, son las primeras, van a resolver solamente las referidas a las intestinales. ¿Ya? Todas las intestinales. ¿Ya? ¿Cuántas son? A ver, creo que sí están alrededor de 50 más o menos. No, menos, un poquito ¿Cuándo menos. acaba el ciclo, profe? 36, 37, 38, 39, hasta la 40. Porque después de ahí empiezan las otras, ¿no? La leishmania, eso todavía no lo van a ver, ¿no? ¿Hasta cuándo? Profe. 40 nada más preguntitas. Así es. Y las van a traer resueltas ¿Para fin de ciclo? en su... Si las has leído, si tomas conciencia de que estás aprendiendo, probablemente lo resuelvas pues en un rato, ¿no? Máximo una hora, no tiene que ser una cosa compleja. Contesten lo que se pregunta. A ver, vamos a ver si han entendido algo de lo que estamos hablando. ¿Verdadero o falso? ¿La mayoría de los flagelados son uninucleados? ¿Verdadero o falso? Falso. Defina membrana. Bueno, esto pues es solamente definir, ¿no? Clasifica los protozoos flagelados atendiendo la presencia de cinetoplasma. Ya lo hablamos al inicio, ¿no? ¿Quiénes tienen cinetoplasma? Los que son más complejos. Leishmania, ¿no? Tripanosomas, o sea, esos flagelados que son más complejos. ¿Quiénes no tienen cinetoplasma? Pues las otras, pues las que estamos estudiando, tricomonas, ¿no? O las recortamonas, por eso que hemos mencionado, no tienen cinetoplasma. ¿Verdadero o falso? Los flagelados con cinetoplasma presentan en su ciclo vital fase de trofozoito o quiste. Esto no la contesta porque se refiere a los que tienen cinetoplasma. ¿Estamos estudiando las que tienen cinetoplasma? No. Entonces no la contesta. Ya van 39, le quitan esta la 4. Repase la clasificación de los protozoos flagelados. Claro. Hablando de protozoos flagelados, ¿por qué es importante realizar un diagnóstico parasitológico a nivel de especie? O sea, ¿por qué hay que determinar la especie? ¿Por qué creen? ¿Por qué queremos saber tanto? ¿Que somos chismosos nada más o que hay algo que nos interesa? ¿O que es de ayuda en el diagnóstico solamente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué? Claro, una es para identificar si es o no patógeno. ¿Qué más? Eso pues es muy importante, ¿no? Porque hay formas patógenas y hay formas no patógenas. Si fuera patógena,
obviamente podríamos colaborar en el diagnóstico. Si se determina el diagnóstico, que interviene luego el tratamiento. Entonces, si nos equivocamos o no llegamos a una conclusión del parásito que está afectando, el tratamiento puede que no sea el más adecuado. Los tratamientos van a depender de la identificación que se haga en el laboratorio del parásito. ¿De acuerdo? Porque hay parásitos que tienen tratamientos muy selectivos, mucho más específicos. Así que la ayuda diagnóstica es importante. Y así ustedes la van contestando. Si encontraran por ahí alguna otra que no es de los que estamos estudiando, pues la obvia, ¿no? Pero por ahora estoy viendo que todas son las que estamos estudiando, ¿no? Así que tienen una buena lectura, muy buena, me parece bien. Y bueno, súfranlo pues ahí hasta aprender, ¿no? Así es el curso, ¿no? Ok, les he puesto el link para aquellos que quieran ver acá está el link para aquellos que quieran ver El vídeo. ¿verdad? Vamos a eliminar vamos a poner lo que es histología, ¿eh? Porque la vez pasada trabajaron parásitos, hoy día no podíamos hacer eso porque si no nos rezagamos. Así que van a trabajar en grupo parásitos, no histología. Tejido conectivo vamos a hacer hoy día. Así que eso vamos a darle proporcionalmente a cada grupo. No son muchos, así que va a ser más fácil. ¿Qué va a dar? Bien, pero lo haremos después. Lo vamos a finalizar. Ya, ahí está, protozoarios flagelados. Ya está con su link. Vamos a bajar histología, ¿verdad? Profesor, Sí. una preguntita. ¿Quién le produce la malaria? Malaria. Yo no me acuerdo. Malaria. Tiene la malaria. No, ¿quién lo produce? Digo, que es una bacteria, ¿no? Bueno, la malaria es un parásito intracelular. Es un parásito. Es de una picadura, creo, ¿no? La malaria es la enfermedad. Lo que pasa es que la gente es el plasmodio. La malaria es la patología, la enfermedad. Plasmodio. A ver, vamos a bajar enlace. Tejido conectivo. ¿Qué protozoario flagelado, ¿no? Nos interesan los que son parásitos, ¿no? Los que parasitan a los seres humanos, principalmente a los mamíferos en términos generales. No sé si quiere escribir algunas características. ¿Por qué? Veamos. Llega entre los llamados protozoarios flagelados. Entre los protozoarios flagelados. Este es un flagelado característico, pero no lo vamos a ver ahora. Sin embargo, es un flagelado, y ven ustedes el flagelo. Hay una membrana ondulante incluso que se puede apreciar. Entonces, estamos hablando de organismos en general flagelados. Bueno, pueden ser estructuras con un solo núcleo, pueden tener algo más de un núcleo. ¿No es cierto? Que son estructuras muy características. Y por lo general van a tener esta membrana, que ya está señalándose. Es un flagelo, ¿no? El borde anterior, el borde más externo es el flagelo, pero hay una lámina, una membrana que la mantiene unida durante todo su recorrido, desde donde nace hasta el extremo donde el flagelo se hace libre. Se le llaman membrana ondulante, ¿ya? Entonces hay una membrana ondulante, una estructura membranosa que recorre y envuelve el cuerpo del protozoario. Hay otra estructura que también podemos identificar, denominada costa, que se encuentra en la base de la membrana ondulante. Acá todo eso se nota, pero vamos a verlo en la pulmona mejor todavía, ¿ya? Luego hay una estructura conocida como axostilo, un bastoncillo en el centro del cuerpo del parásito, del protozoario. Acá tampoco lo vamos a apreciar, pero vamos a ver otras estructuras más como la pelta, el cuerpo parabasal y los llamados cinetoplastos o kinetoplastos. Lo que vamos nosotros a revisar dentro de los llamados flagelados son en el grupo de flagelados que contienen cinetoplastos o kinetoplastos, o simplemente cinetoplásticos.
Estos tipos de flagelados son hoy el motivo de, digamos, de la clase. Aquí en estos parásitos los ciclos son más complejos, participan huéspedes que pueden ser vertebrados, invertebrados, ¿no? Por ejemplo. Bueno, en cambio los que no tienen cinetoplasto, los que carecen cinetoplasto, su ciclo biológico es más sencillo, más sencillo. Creo que les mencioné que esto íbamos a tocar, no, en realidad lo que vamos a tocar es esto, los que no tienen cinetoplasto. Esto creo que está todavía en clase posterior, porque tienen un ciclo biológico más complejo, ¿ya? Los que tienen cinetoplasto. Esto es lo que vamos a revisar. Entonces su ciclo biológico es más sencillo. Puede haber una fase quística y una fase trofozoítica, pero no todos, algunas tienen únicamente fase trofozoítica, el caso de las tricomonas, por ejemplo. Estas son las que van a ser objetivo de estudio. Estas van a carecer de cinetoplasto. ¿Y qué cosa es el cinetoplasto? El cinetoplasto o kinetoplasto se trata de una estructura que se presenta en estos órganos de nuestras células flageladas. Están situadas en la base de la implantación del flagelo, formadas a partir de mitocondrias modificadas. Esta estructura formada a partir de mitocondrias modificadas se conoce como cinetoplasto. Pero en el caso del grupo que vamos a revisar, que es el primero, carecen de este cinetoplasto. En cambio, las famosas leishmanias, tripanosomas, más bien tienen este cinetoplasto. Y estas tienen un ciclo biológico más complejo que hoy día no vamos a tocar, no vamos a revisar. Pero sí vamos a hablar de estas otras que son parásitos cosmopolitas muy bien conocidos, como la Giardia, el agente de la giardiasis, ¿no? Las tricomonas, especialmente la vaginalis, que es el agente de la tricomoniasis, ¿no? Otras estructuras que no necesariamente son patógenas, ¿no? Aunque están asociadas a muchos parásitos, incluso metazoarios, ¿no? Por ejemplo, la Dientamoeba fragilis puede desplazarse, probablemente la forma como se infecta el individuo con Dientamoeba fragilis es a través de helmintos, como el Ascaris, como el Enterobius vermicularis, el Oxyuro, ¿no? Que de alguna forma los huevos de estos parásitos, de estos helmintos, pueden desplazar, ¿no? Porque no se infectan directamente con trofozoitos. El caso de la Dientamoeba no necesariamente es así. Es un mecanismo un poco complejo, que algunos todavía no aceptan ese mecanismo, pero los estudios arrojan que la Dientamoeba fragilis se desplaza de huésped en huésped a través de los huevos de parásito, no directamente por trofozoitos. No se logra infectar a un mamífero con trofozoitos de Dientamoeba fragilis, sino a través de Oxyuros o a través de Ascaris, entre otros. ¿Cómo se reproducen estos flagelados de ciclo de vida simple? Fisión binaria, longitudinal. Esa es su característica. Y la característica es en el polo anterior de la célula tiene varios flagelos, entre 3 y 5 flagelos la mayor parte de estas. Y en el polo posterior también puede presentar por lo menos un flagelo. Y entonces nos va a interesar principalmente la giardia y las tricomonas. Pero acá también vamos a incluir un ciliado, que es el otro órgano de locomoción, ¿no? Los ciliados. Entre los ciliados tenemos el Balantidium, o el único ciliado patógeno que lo encontramos en los cerdos, ¿no? El intestino de los cerdos, muy común. Y por eso que también las personas que trabajan beneficiando estos tipos de animales pues tienen que tomar todas sus precauciones si no se quieren enfermar, ¿no? Entonces tenemos básicamente la importancia clínica con fines de diagnóstico, la Giardia lamplia, conocida también como cara de vieja, así también la llaman, ¿no? Cara de vieja. Tricomonas vaginalis, ¿no? Cuyas manifestaciones en las infecciones vaginales por parásitos, ¿no? Tricomoniasis, que generalmente se asocia a procesos leucorreicos en las que hay un crecimiento microbiano pues totalmente desbalanceado, ¿no? Tricomonas hominis, tenax, que no necesariamente son considerados patógenos, especialmente el hominis, ¿no? Una pentatricomona, pero no está asociado con patología alguna, aunque suele asociarse o incrementarse cuando hay otros cuadros de parasitosis concomitantes, o sea, acompañando a otros, ¿no? El tecla se ha encontrado incluso en Camboya. En este caso es un flagelado de la. Y el Balantidium coli, que ya les mencioné, que tiene que ver con los chanchitos, los cerditos, que le gustan mucho
no le van a cobrar por el Balantidium, eso va gratis, ¿no? Sin embargo, es muy sensible al calor, ¿no? Una buena cosilla lo va a matar, ¿no? Entonces te comes, pero el cadáver del Balantidium, ¿no? El Chilomyces mensilii tampoco no es patógeno, es un comensal, pero también vamos a revisar algo del Chilomyces mensilii, ¿no? Probablemente no sean todos los que esperamos tocar, porque son muy numerosos, pero estos están entre los más comunes, ¿no? De ellos la Giardia y las tricomonas son las que con frecuencia se encuentran en cuadros clínicos y son motivo de estudio en el laboratorio, ¿no? Especialmente la Giardia y las tricomonas. La primera tiene, si bien es cierto, un ciclo de vida simple, la Giardia, pero su forma infectante es quiste, ¿no? Y su forma, digamos, activa, ¿no? De celular, es el trofozoide. En cambio, la tricomona es más bien, solo tiene vida de trofozoide, no tiene forma activa. Lo vemos desde el punto de vista laboratorio, no lo vamos a ver desde el punto de vista clínico. Entonces, se trata de protozoarios básicamente de tipo eucelulares, ¿no? O sea, eucariotas de una sola célula, protozoarios unicelulares, que van a tener amplia distribución, especialmente la Giardia y la tricomona. En el caso de la tricomona, entonces, vamos a ver. Primero la Giardia, un parasitosis de amplia distribución mundial producida por un protozoario entero, un flagelado, la Giardia lambda. Así que no hay que olvidarnos de ese término, Giardia blanca. ¿Dónde se localiza? En las áreas proximales del intestino delgado. En el segmento duodeno, en el primer segmento del intestino, que puede penetrar a través del conducto biliar incluso, ¿no? Puede desplazarse a través del conducto biliar. Entonces tiene cierta afinidad por la raíz. Es por eso que existe una prueba denominada la cuerda encapsulada, que el sujeto trae una cápsula y llega a este segmento y entonces se pueden fijar estos parásitos, ¿no? Y luego se extrae la cápsula y se estudia ese contenido biliar, ¿no? De tal manera que podamos demostrar la presencia de las formas trofozoíticas. Luego tenemos, en cuanto a su forma de vida, sabemos que se trata de un trofozoito móvil, flagelado, su forma infectante es el quiste. Este se le provoca la infección del quiste ovalado que posee de 2 a 4 núcleos. Es muy común, fácil de reconocer, relativamente fácil de reconocer, ¿no? Forma de transmisión fecal-oral, ¿no? Fecal-oral, o sea, o el sujeto tiene que comer excremento para que pueda infectarse, ¿no? Pero usted me dirá, pero ¿cómo se solo con excremento? Bueno, es en partículas, micropartículas, ¿no? Pero la mayoría de las parasitosis, su mecanismo es mano, boca. O también objetos contaminados pues, con partículas, ¿no? No voy a pensar que tiene que consumir una torta o algo por el estilo. Son, por ejemplo, al niño que está jugando se le cae la pelota, ¿no? Y entra en contacto con el piso y ahí levanta las partículas. Como el niño le gusta chupar la pelota, se chupa todo eso. Cualquier juguete que se le caiga se le llega a la boca, el niño pequeño. Está bastante expuesto, ¿no? Este es un ciclo de vida, un quiste maduro en la forma infectante, lo podemos encontrar en los alimentos, en el agua incluso. Ahí resiste el embate incluso del medio isotónico del agua, ¿no? Entonces tenemos las formas trofozoíticas, ¿no? Que si el ambiente no es favorable o va a ser eliminado, pues se transforma en un quiste y luego sale, ¿no? Por las heces. Estas formas, digamos, celulares, trofozoíticas, son comunes en las heces diarreicas, ahí pueden aparecer, porque los trofozoitos son básicamente células, ¿no? Entonces no vamos a observar en heces sólidas trofozoitos, eso es poco probable, pero sí en heces diarreicas, ¿no? Su división ya hemos dicho que es por fisión binaria, y también mencionamos que estos trofozoitos tienen actividad por el intestino, por la vesícula, ¿no? Donde hay bilis, por el duodeno, ¿no? En este segmento más o menos. ¿Y dónde se ubica el quiste? En la parte inferior del ilio y en el colon, ¿no? En la parte más baja del ilio, el colon, ¿no? Entonces la forma quística. Por eso que cuando se eliminan las heces, si son sólidas, pues vamos a encontrar forma quística. Pero en las heces diarreicas, como el caso de niños pequeños, ¿no? De entre 1 y 3 años, o con frecuencia vienen con pañales incluso, ¿no? Para poder tomar la muestra. Eso a veces es un problema porque los elementos sintéticos pueden afectar a esas estructuras que son muy delicadas.
de todas maneras hay que tomar en cuenta eso. Es un ciclo de vida relativamente sencillo. Ahí tenemos el quiste maduro que cuando ingresa al organismo se reblandece, libera el trofozoito y en los segmentos del intestino de nuevo vuelve a ser quiste para poder salir, ¿no? De esa manera cumple eso. Ahí tenemos la morfología de la giardia, esto está fijado, ¿no? Está coloreado, esta es la forma quística con dos núcleos, podemos ver claramente los núcleos, en forma de ojos en todo caso. Acá hay un citoplasto y probablemente los flagelos aquí estén envueltos, ¿tá? Acá tenemos las formas trofozoíticas, que también son muy característicos. Trofozoito tiene forma de perita, unos 15 micrómetros de largo, con 7 micras de ancho, y si no me creen sacan sus reglas y lo miden, pues. ¿Ah? Esto es lo que ustedes van a observar, pero probablemente no en láminas coloreadas, no sé si en láminas coloreadas, en realidad no lo sé. Pero se pueden reconocer fácilmente, al menos los quistes en ese examen directo con Google, ¿no? Incluso con la forma directa. El problema son con los trofozoitos, ¿no? Si queremos ver los trofozoitos móviles tendríamos que tener esas reinas frescas, porque si usamos fijadores, colorantes, ya no lo vamos a ver en la movilidad. Pero si tenemos un cultivo, de ahí podemos extraer y podemos colorear. Muchas técnicas para eso. Esta es la adherencia del trofozoito de la giardia a la membrana basal del intestino, ¿no? En un ataque del trofozoito en la zona superficial del epitelio de las células epiteliales, ¿no? A través de un disco adhesivo, porque tiene un disco como los suctorios, parecido a un disco en la que se puede fijar a la superficie intestinal. Un disco muy parecido a los suctorios de las tenias, ¿no? Entonces, esta estructura le permite fijarse. Es un ataque de la giardia, el trofozoito de la giardia. Y ahí tenemos, esa es la manera como lo van a ver. Así como lo ven, lo van a ver ustedes en las láminas. Hay que tener paciencia, un poco de paciencia, buscar si es una buena muestra, probablemente lo vayan a identificar mucho más rápido. ¿Ustedes trabajan con muestras que traen ustedes del campo o acá les proporcionan ya las muestras? Claro, las mejores, ¿dónde irían a buscar eso? A ver, ¿dónde creen que pueden encontrar este parásito cosmopolita? No va a ser tan sencillo, ¿no? ¿Cuáles serían los lugares donde ustedes irían a pedir muestras? Claro, tienen que ser básicamente lugares donde hay servicios de agua, desagüe deficitarios, lugares donde hay mayor exposición de los niños especialmente, porque los adultos menos probable que esto vayan ustedes a mirar, pero en los niños es más probable, niños pequeños. Entonces, para que podamos observar de esta manera, tendríamos que recurrir justamente a estas fuentes donde hay menos servicios de saneamiento, un menor nivel de educación, especialmente en lo que es sanidad, en cuestiones sanitarias. Ahí vamos a encontrar, ¿no? Incluso encuentran ustedes un zoológico a veces, ¿no? O sea, no encontrar un zoológico, a veces ustedes encuentran más, parte central, los más conocidos, los flagelos mismos que están retraídos, ¿no? Acá no podemos observar muy bien el núcleo, pero vamos a verlo más cerca. Esto es en una biopsia de duodeno, por ejemplo acá, ¿no? Acá tenemos también ahí un vacío prácticamente de estos parásitos, ¿no? Una biopsia duodenal. Entonces no se observa con facilidad, tendríamos que tener una mejor resolución, pero algunas de estas estructuras son compatibles con estas llaves. Les decía que tienden a producirse en la cavidad duodenal, ¿no? Entonces una biopsia duodenal podemos encontrar. Esto es algo de historia, se debe el nombre al profesor Yard y Lam, ¿no? Los dos. Por eso que le dice Giardia Lamplia, ¿no? Los apellidos de estos personajes que en el año de 1915 estudiaron a estas especies. En honor a estos profesores se le colocó ese nombre, Giardia Lamplia. Estas son las formas clínicas. La forma sintomática por lo general más se da en adultos, ¿no? A veces el adulto vive pues en un
una especie de armisticio con su parásito, ¿no? Un pacto de no agresión. En cambio, en las formas diarreicas, por lo general se da en pacientes debilitados, muchas personas infectadas con VIH debutan con una diarreasis, especialmente si son niños. Se investiga al niño, la diarrea se investiga al niño y no pasa nada, no encuentran la diarrea, ¿no? Dice, pero sí, con el cuadro diarreico, 3 días, 5 días o más, pero si no hay diarrea, ¿no? Que es lo más común. Se descarta otro, se le hace su prueba de ELISA y entonces se encuentra que tiene VIH. Se le hace al padre, se le hace a la madre y se demuestra que todos estaban infectados. Bien, en estos casos, cuando las defensas bajan y está debilitado el paciente, pues pueden obviamente ser mucho más agresivos. Las diarreas líquidas o blandas son las que contienen generalmente las formas trofozoíticas, ¿no? Pero en estos casos no siempre va a ser diarreica, pueden alternar, aunque el mal olor también es una característica de estos cuadros, ¿no? En niños menores de 1 año se observan con frecuencia diarreas fétidas y entéricas, muy acuosas, con distensión abdominal, espumosa incluso, acompañados de eritema anal, náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de peso. En niños mayores predomina la epigastral, como el dolor de la boca del estómago, ¿no? Que es recurrente, desaparece, vuelve a aparecer, ¿no? Flatulencia, diarrea osmótica, pérdida de electrolitos en el proceso, ¿no? Por ser osmótica. Diarrea persistente con duración de 14 o más días y evidente deterioro nutricional. Estas son las formas clínicas más graves. Puede haber también urticaria, un rash micropapuloso, eritematoso, más frecuente en niños pequeños en edad escolar. Bien, esto no solo se presenta con la giardiasis, la urticaria, por ejemplo el rash se puede presentar con otro parásito. ¿Por qué? Porque a veces tienen su parásito y le empieza a picar todo el cuerpo y uno dice, ¿por qué le pica todo el cuerpo? Una alergia de repente, cuando realmente por ahí está escondido un protozoario o de repente un alimento que está provocando una reacción alérgica debido a la liberación de los productos metabólicos de estos parásitos. Así que no es exclusivo de la giardiasis. Secretarias frescas. ¿Qué vamos a encontrar en las frescas, en las diarreicas, ¿no? En las blandas? Bueno, podemos encontrar también quistes, pero lo más frecuente son las formas trofozoíticas al examen. En el caso de intubación o protil duodenal, esto no es fácil, la técnica de la pita encapsulada, ¿no? Es la que más se utiliza para estudiar mediante microscopía el contenido duodenal. Hay una técnica. Y las pruebas serológicas que también se pueden utilizar. Por ejemplo, tenemos la identificación de este antígeno específico de Giardia, codificado como AEG65, presente en las Giardias, ¿no? Y esta procede de heces. Eso también puede ser, pero en nuestros medios es un poco probable que hagamos este tipo de pruebas en un laboratorio de rutina. Lo más probable nos basamos en la morfología, porque ni siquiera a veces vemos la presunción diagnóstica, ¿no? Este es el enterotest, la prueba de la pita encapsulada, como mencionábamos. Esta es una prueba, el paciente ingiere una cápsula de gelatina que contiene un hilo de nylon en un extremo, el extremo libre del hilo se une a la mejilla del paciente, porque si no se lo va a tragar todo, pues tampoco, no sé cómo lo jalamos. La cápsula pasa a través del estómago hasta el duodeno y en el estómago se disuelve esta cápsula y el hilo permanece en el duodeno. Después de 2 horas el hilo se retira y se coloca en la solución salina normalizada y se agita mecánicamente. El depósito de centrifugado de la solución salina se examina al microscopio y se estudia por los trofozoides, si hay o no trofozoides, presencia de trofozoides. Esto le llaman el de la pita encapsulada. Hasta donde llegue. Generalmente es en la primera porción, pues los primeros 100 centímetros del intestino es el duodeno. Muy bien. Lo mismo, creo que es, para que ustedes puedan ver cómo llega la cápsula gelatinosa o gelatina. ¿Qué más tenemos? Estas son otras, digamos, formas de diagnóstico para detectando antígenos, como ya mencionamos. Esto puede ser con marcadores que emiten fluorescencia, ¿no? Microscopía fluorescente. O mediante la detección también de anticuerpos, o también técnicas moleculares basadas en el
técnicas en las que se estudia el DNA, pero no es necesario llegar a todo esto. En realidad esto más se hace en laboratorios de investigación o cuando realmente se quiere demostrar otras cosas más complejas, se quiere hacer estudios más detallados. Pero en los laboratorios de rutina no llegamos a estos extremos, pero están ahí, son métodos que también se pueden hacer. Aquí tenemos como una coloración fluorescente. Miren cómo puede el parásito ser identificado por esa coloración. La fluorescencia emitida por el parásito. A nivel de la identificación también de anticuerpos que emiten fluorescencia, ¿no? Mediante coloraciones que fluorecen, ¿no? Una vez que están fijados sobre la membrana, emiten fluorescencia y permiten su identificación. Entonces, el tratamiento, la prevención es lo que predomina acá, básicamente. Hervir el agua de consumo, la leche, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Eso es lo que siempre se recomienda ahí a algunos niños. Ni siquiera 6 meses, ¿no? A veces al mes, a los 3 meses, ya no, me voy a deformar y cosas por el estilo. Ya no le dan de lactar, queda más expuesto, ¿no? Algunos sí le dan 1 año, algunos 2 años y otros ya son más mamones, ¿no? Más de 2 años. Más bravos. Bueno, mientras más tiempo, no hay ningún problema, ¿no? Siempre que todo esté dentro de lo usual y se compense la alimentación. La educación sanitaria a la población, una conducta ya sería el lavado de manos de manera permanente y de todos los utensilios que el niño, el más pequeño de la casa, pues puede entrar en contacto. Limpieza de pisos o la posibilidad de una mascota o de cualquier otro que podría acarrear una contaminación y la educación sanitaria. Que la gente tiene sus mascotitas y a veces no los, digamos, no los mantiene de manera adecuada para evitar la contaminación. No vamos a poder esterilizar a la pobre mascota, pero lo reduciríamos si lo sabemos tratar, ¿no? Eliminación adecuada de las excretas. Por lo general se requiere entonces de servicios de saneamiento de agua y desagüe. No podemos pedirle esto a las poblaciones que no cuentan con agua y desagüe. Aquí hay alguien que no cuente con agua y desagüe. Cuando se ve el agua, que es un trauma, ¿no? Bueno, para algunos, ¿no? Para la mayoría, pero para algunos no, de repente. Pero cuando se ve el agua es un problema. Y si se malogra tu sistema de eliminación, digamos, todo lo que es alcantarillado, donde se eliminan las excretas. Ahora imagínense ustedes las personas que no tienen estos servicios. ¿Cómo pueden ellos? Encima no tienen dinero y no tienen los servicios. ¿Cómo pueden ellos mantenerse libres de estos parásitos? Son el blanco predilecto. Entonces, no solamente basta educar a la población, sino hay que proporcionarle los medios adecuados para una eliminación de excretas. Y eso es la tarea de las autoridades, no solamente de las autoridades sanitarias que van en la parte educativa, sino también del Estado en general, que tiene que proporcionar las condiciones adecuadas a la población para por lo menos una vida decente, ¿no? Bueno, en el caso del control de vectores, los que pueden desplazar a estos parásitos o sus agentes de infección, moscas principalmente, ¿no? Que actúan como vectores mecánicos, generalmente se paran en las heces en los lugares. Por ejemplo, ahí he visto a veces cuando hemos ido a trabajos de campo, hemos salido a algún lugar acá o en otro lugar, en otra institución, hemos visto por ejemplo que los jóvenes a veces tienen más mascotas que personas. En cada barrio pues hay 10, 15 perros y todo digamos, las calles están plagadas de heces de animales. Y moscas por cada montón de heces. Y esas moscas se extraen a los hogares, se depositan en los alimentos, en el agua, lo que sea, y obviamente contaminan todo. Bueno, entonces eso es un problema de saneamiento, de sanidad que las autoridades tienen que ver. Y no es muy lejos de acá de Lima, he visto con bastante frecuencia esa acumulación, ¿no? La gente tiene animales y bueno, lo tiene en la calle y vamos a ver pues si sobreviven ahí, ¿no? Contaminan todo el medio ambiente. En fin, en términos generales, es la prevención, básicamente la prevención, porque estos son enfermedades de pobreza, hay que llamarlo por su nombre, son enfermedades de pobreza, todo lo que es parasitosis es enfermedad de pobreza, enfermedad de pobreza de conocimiento, de pobreza de disposición de medios adecuados, ¿no? Para llevar una vida más decente, en realidad es básicamente pobreza, hacinamiento y todo eso. Ese es el tratamiento, ¿no? Unas sustancias químicas
se pueden utilizar. Por ejemplo, la más conocida en nuestro medio es la pura solidona, un tratamiento en niños principalmente con la solidona. Es un antiparasitario. Pero también utilizan el metronidazol en jarabe, para niños por lo general en jarabe, ¿no? Metronidazol, pura solidona. Son los dos más ampliamente utilizados. Más barata la pura solidona, un poco más cara el metronidazol. Pero se puede emplear otros antiparasitarios. Hoy en día está, digamos, en el mercado esta nitazoxanida, que tiene actividad no solamente contra protozoarios, contra amejas, sino también contra mitos. O sea, es de amplio espectro, la nitazoxanida, pero cuesta caro. No todos van a poder comparado con eso. Eventualmente otros azoles como el tinidazol, secnidazol en situaciones especiales, o la quinacrina. Y este aceite de girasol ozonificado también se ha empleado en lactantes escolares y estos son de última, digamos, tratamientos de última generación. El oleoson, que es un aceite de girasol ozonificado, también se ha utilizado en estas dosis. Bien, eso es en general el tratamiento para el caso de la yardiasis, ¿no? La yardiasis. Y esta es la tricomona. La tricomona, miren qué hermosa la tricomona, Este es el axostilo ahí con sus flagelitos, entre 3 y 5 flagelos, aquí se ve más o menos 4, que es lo más frecuente. Y luego tiene uno acá posterior. En la zona anterior tiene 4 y acá posterior uno más. Se trata de un protozoario que tiene como, digamos, microambiente la mucosa vaginal, ¿no? Es protozoo de tipo vaginal. Contacto sexual, eso es lo común, por contacto sexual. Expresa clínicamente como leucorrea, mosa, fétida, de mal olor, es lo que caracteriza, y un cervix que va a estar inflamado de manera puntiforme, que se denomina enfresa, ¿no? Esas son las características, digamos, clínicas de la manifestación de esta protozoosis vaginal, ¿no? Que es la tricomoniasis. Es diagnosticable, tratable, prevenible también, como todo, pero como desequilibra la microflora se acompaña pues, de un crecimiento microbiano alterado, ¿no? Y eso genera buena leucemia. Bueno, el contagio es por contacto. Así que chicas ya saben, si alguna vez la contagian o esto, ya sabe quién ha sido. Hay que llevar a reclamo. No, que yo qué sé, yo no soy inocente, nada. Solamente por contacto. Claro, tú eres fiel, no estás esperando al esposo, a la pareja, el novio de él, muy bien. Y luego aparece con tu tricomona. ¿Qué vas a hacer? Te paras, ¿no? Para castigarlo, no por miel. ¿O no? Me perdonan seguro, ¿no? No dicen nada, yo me imagino que lo perdonan. De amplia distribución en ciudades, por eso le llaman cosmopolita, ¿no? Es un esteloceno humano, es decir, el hombre es el huésped y el que aparece, ¿no? En realidad las manifestaciones clínicas se dan en las damas. En los varones generalmente es un portador y las manifestaciones clínicas son una inflamación de una uretritis y por lo general no hay mayores manifestaciones. En cambio, en el caso de las damas sí hay esta manifestación de autorrea. Contacto, hemos dicho sexo, ¿no? Y pueden haber otras formas también, pero es mucho menor, ¿no? Del 25 al 60% de mujeres infectadas, solo se ha aislado el 4% de los hombres, en el parto, 2 al 17% transmitida de madre a hijo, y puede estar asociada a otras infecciones vaginales, por eso es la comorbilidad, ¿no? Asociada a otras infecciones vaginales. Acá se encuentra una célula probablemente superficial, no es claro, pero acá están las tricomonas. Ahí tenemos el agente, miren todas las partecitas, todas las partecitas que hemos estado mencionando anteriormente de los flagelados. Acá tenemos flagelos en promedio de 4, aunque puede haber de 3 a 5, muchos flagelados. La zona anterior, esto no es un ojo, sino es el núcleo del protozoario. Y aquí está el flagelo, o la membrana ondulante del flagelo, una extensión. Esta es una membrana ondulante. Tiene una lámina ahí que la fija al cuerpo, que ven ahí, así es la membrana ondulante. Y
Y este extremo, donde está fijado al cuerpo, se llama costa. Esta estructura dilatada es el axostilo. Y en la parte anterior del axostilo hay una estructura que se conoce como cinetoplasto, pero en este caso, por este tipo de parásitos, no tienen cinetoplasto. No es como la lismania, como el trypanosoma, que van a tener cinetoplasto. Estos no tienen cinetoplasto. Bien, este es el axostilo posterior a manera de un flagelo. Hay una porción extendida del axostilo que se extiende libre. Entonces, esta es digamos, la forma, la morfología de la tricomona, ¿no? Un aspecto de pera, ciertamente micras, ¿no? De dimensiones, 4 flagelos anteriores, membrana ondulante, axostilo posterior, desde el axostilo posterior, y de la costa metaboliza hidrogenosomas, o sea, cuerpos que contienen sustancias hidrogenadas, ¿no? A través de estas enzimas, hidrolasas, citotoxinas. Estas partículas hidrogenosomas contienen estas enzimas, hidrolasas, citotoxinas. Vamos a algo más. Bueno, es un resumen, ¿no? Podemos encontrar no solamente en la vagina, sino también en la uretra. También se ha localizado en la próstata. Es el responsable de vaginitis y uretritis, ¿no? Si hubiera manifestación clínica, vaginitis y uretritis. La morfología, digamos una vista con fines de estudio, ¿no? Para poder reconocer como una vaginal. Estas son las dimensiones en longitud y en ancho del trofozoide. Los flagelos son anteriores, 4 flagelos anteriores. La membrana ondulante. ¿Qué es lo que caracteriza? Nosotros lo vamos a reconocer básicamente por eso. Los flagelos y la membrana ondulante. Así lo podemos ver, no solamente en muestras de secreción vaginal, en el Papa Nicolau es muy común, cuando está fresco, se pueden observar en secreción vaginal, ahí con más frecuencia. Y si está fijada y coloreada, también lo vamos a observar. En el Papa Nicolau se observó con relativa frecuencia. Este es el núcleo, el axostilo, son las estructuras que hemos estado señalando y que probablemente las vayamos a reconocer con relativa facilidad. Ahora que van a ver probablemente también láminas coloreadas, van a reconocer estas estructuras que acá estamos señalando. Tenemos siempre que reconocerlo de esa manera porque es un movimiento, a veces no permite evaluarlo fácilmente. Cuando la muestra es fresca y se mueve, pues hay que tratar de corretearlo al pobre para poder. Entonces tenemos siempre una muestra fresca y otra fijada, ¿no? En ambas las podemos. Si la coloreamos, ¿no? Ahí tenemos otra expresión de la morfología y ahí tenemos una microfotografía, ¿no? Esta es una microfotografía, membrana ondulante, ¿no? Los flagelos, una microfotografía, ¿no? ¿Qué más tenemos ahí? ¿No? Los flagelos anteriores, ¿no? Lateral, la membrana ondulante, y ahí tenemos diferentes morfologías ya coloreadas. Estos más extendidos, coloreados con Papa Nicolau, ¿no? De ahí lo vemos, están asociadas, y lo vemos por su axostilo, fíjense el axostilo posterior, delgado, pequeño, esta es la parte anterior con el flagelito, pues se nota muy bien. Esta es la parte nuclear, núcleo. También vemos una forma trofozoídica de las tricomonas, más formas trofozoídicas. Entonces la vamos a ver de esa manera, ¿okay? Ustedes la van a reconocer por esas, ¿no? Y bueno, eso es un resumen que hemos estado mencionando. El anterior, cuerpo basal de nuevo, membrana ondulante, axostilo, la parte anterior del axostilo y el axostilo posterior, que a veces lo vamos a visualizar al microscopio también, ¿no? Esto es una forma, la misma, ¿no? La tricomona vaginal, pero acá está en movimiento, probablemente es un
pasado, hacia un lado. Comparten la morfología, las tricomonas vaginales, con el tenax y con el ómnis, aunque estos no son considerados, como les decía, patógenos, ¿no? El ómnis característicamente cuando lo ven al microscopio en el examen fresco, da vueltas sobre sí misma. En eso se difiere, por ejemplo, del desplazamiento de la vaginal, que tiende más bien a ser más recto su movimiento, da vueltas, pero tiende a ser más recto. En cambio, esta ómnis, podemos encontrar en las heces, por ejemplo, como razón. Claro que la vaginal es poco probable que vayamos a identificar en las heces, pero el ómnis es más probable. La tenas podemos encontrar incluso en la boca, ¿no? Pero la patógena es la vagina, ¿no? La que está asociada. Bien. Fíjense que en las mujeres puede afectar no solo a la vagina, sino también, ¿no? En el caso de la corta edad de la uretra femenina, facilita los procesos infecciosos, a diferencia de las uretras masculinas, que son mucho más largas, ¿no? Pero en el hombre no solamente se puede afectar la uretra, contaminación con este parásito, pero también se puede afectar la próstata, incluso los testículos, situaciones de complicación en algunos casos. Lo más frecuentes son, en el caso de damas, adquirida por actividad sexual, básicamente por actividad sexual, y de otra forma es mucho más raro, ¿no? Ciclo, división binaria, generación, ¿no? Y obviamente puede infectarse de esta manera, ¿no? Transmitida de hombre a mujer o de mujer a hombre. Es parte de lo que llamamos agentes de infección o de enfermedades infecciosas de transmisión sexual. Es el estado de estadio infectante, entonces la forma protozoídica, el estadio o la etapa infectante o la forma infectante, es el protozoídico. Se multiplican por tejidos. El ciclo de vida es bastante. No hay forma quística, todo es protozoídico. Complementario. Miren acá, la vagina normalmente tiene este pH, está alrededor de este valor. Se puede decir que en condiciones normales no va a experimentar leucorrea, no tendríamos que haber. Ese es su pH. Y ese pH se mantiene debido a la actividad metabólica, es decir, la degradación de glucógeno por parte de los ácidos de Doderlein. Se mantiene ese pH. Eso es lo usual. Pero cuando existen variaciones del pH, el control del equilibrio se va a romper. Entonces, ahí es donde puede fácilmente, digamos, desarrollarse infecciosos, incluyendo si hay un agente infeccioso como la tricomonas, desequilibre ese pH. Definitivamente, entonces empieza a proliferar hongos, la flora aerobia, anaerobia, pierde su relación, entonces se arma pues todo un desequilibrio que luego se manifiesta como una leucorrea. La reproducción, el desarrollo, el control de esta reproducción, el desarrollo de los parásitos va a depender del pH. El pH ácido es control, pero no desarrollan, no crecen, se mantienen en las proporciones adecuadas, sean bacterias, sean hongos, se mantienen en la proporción adecuada. Por ejemplo, la cándida no va a desarrollar a pH de más de 4, menos de 4,5, no desarrolla, se mantiene. Pero si se incrementa el pH por algún problema hormonal, infeccioso, lo que sea, pues se dispara. Ya no tiene quien inhiba su crecimiento. Entonces eso es lo que sucede con la tricomonea, así que por eso desaparece la leucorrea. Ya lo he mencionado. Los portadores asintomáticos, generalmente los varones. Varón infectado puede ser un asintomático. En el caso de las damas es menos probable, pero los varones sí, porque si tienen varias parejas, pues para conservar. En todo caso, si alguien es tercera, ¿no? Porque no sabemos hoy en día la actividad sexual
muy distinta, ¿no? Antes había mucho más, digamos, más control dentro de las actividades sexuales, ¿no? La mujer tenía una sola pareja, el varón también. Hoy en día no sabemos, mujer, hombre, 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 mujer, la verdad que no. Pero ha cambiado y fue en campo de estudio y obviamente eso modifica el comportamiento del embarazo también. No hay personas que no hacen la manifestación clínica. Entonces, ahí viene la parte preventiva, ¿no? Si tienen actividad sexual, porque hay que usar el preservativo, ¿no? Es una barrera muy efectivo para eso. Pero saber usar, ¿no? Porque algunos no saben usar el preservativo. Si queda grande, te cortan la punta. No lo protegen, ¿no? O lo hacen al final de la relación, eso tampoco nos sirve, ¿no? Hay que saber utilizar. Bueno, el periodo de incubación entre 5 y 28 días, esto más que todo es clínica, le dejamos ahí. Esto es básicamente clínica, no lo vamos a tocar porque nos interesa la identificación. Esta es una microfotografía, ¿no? De cómo se adhieren a las células o a las estructuras superficiales. Pueden ser las células superficiales de la vagina, ¿no? Ahí donde por lo general se van a asociar. Las células intermedias, las superficiales son las células que descaman, ¿no? Que comúnmente descaman. Cuadro clínico, este es en forma de fresa. Miren ustedes las lesiones multiformes, ¿no? Por eso le dicen cuello en fresa. Claro, no todos van a ver el cuello uterino, pero si tienen la oportunidad, porque esto es una, digamos, una observación directa utilizando este aparato, este espéculo. El espéculo, las damas obviamente deberían llevar su espéculo a donde van en servicios públicos, su espéculo descartable, porque ahí te pone cualquier espéculo, ¿no? Si es posible hasta guante debería llevar, ¿no? Un poco más, tiene que llevar tu hospital o mini campaña, porque no sabemos dónde te van a sentar, con qué guante te van a atender, porque los sistemas públicos pues, son muy precarios, ¿no? El que te atiende, quien sea, a veces no tiene todos los recursos. Y a veces también sabe Dios de dónde vienen, pues, no de dónde han salido, y a veces no hay ese conocimiento que antes sí era más exigente. Antes el profesional era mucho más rígido en su formación. Ahora todo el mundo saca títulos, ¿no? Basta que pagues tu mensualidad, a los 5 años ya tienes tu título. Porque las universidades, esas, bueno, no voy a referirme nombres, pero a ellos les interesa que paguen su mensualidad, ellos viven de la mensualidad. Si se va un alumno es un problema. Entonces, ¿cómo sabemos que esa persona que trabaja en ese hospital, que por alguna razón entró, no sabemos si por concurso, por para, lo que sea, realmente está capacitada? Es muy difícil hoy en día adivinar y la verdad que se ven muchos errores, ¿no? Hay que tener cuidado. En todo caso, ¿no? Entonces, el diagnóstico que mencionamos también, podemos colorear, hacer cultivos, métodos serológicos y hasta moleculares, ¿no? Que mencionamos. Pero lo más factible para nosotros es la microscopía de muestras procedentes de secreciones de vaginas, de la uretra, ¿no? O incluso del mismo Papa Nicolau, ¿no? Descargas uretrales, de secreciones prostáticas incluso, ¿no? O de secreciones vaginales, incluyendo la técnica del Papa Nicolau, ¿no? Que es una técnica que normalmente lo hace o el ginecólogo o la obstetra. Y tiene que saber cómo tomar la muestra, porque aquí lo que se estudia son, digamos, células con posibilidad de cáncer, ¿no? La citología, entonces tiene que saber tomar la muestra y paralelamente va arrastrando pues estos otros microorganismos que estuvieran presentes, ¿no? Con coloración fluorescente, con colorante Yensa, con la tinción del Papa Nicolau, con las células que son células intermedias, más parecen células intermedias estas de acá porque las superficiales son más hipnóticas, ¿no? Como esta, por ejemplo, son más hipnóticas. Y ahí tienen ustedes. Tienen más color aquí. Tienen Más color. aquí hay bastante. Lo demás son leucocitos. ¿Cuál? Este es con colorante naranja de acrilina, ¿no? Una coloración fluorescente, con naranja de acrilina. Obviamente para eso necesitas un microscopio fluorescente. Se puede entonces, resumiendo, aislar el agente en exudado, vaginal y hemolítico, permaneciendo vivo hasta 24 horas.
Examen directo en fresco puede ser por punción paternicolada o puede utilizarse por medios. Hoy en día hay variados medios de incluyendo un diámetro que